Mari Mari pu papai, Mari Mari pu lanmien, fu ka queche, ka kuche, kuche que papai, Mari Mari con pu lanmien. Inche Janet Payan Piñay, figual mapu troquinche ta inchim, poyen que chalim yo mu pu lanmien, ¿no? Peumagen, comer caleimun. Bueno, buenas noches a todos y a todas, a los hermanos, a la gente que nos está acompañando, a nuestras lideresas que nos acompañan esta noche, esperando que todos estén bien. Soy Janet Paillán, del equipo de Figualmapu. Un afectuoso saludo para todos y todas. Nada, pues pedimos disculpas en principio porque algo falló ahí en la transmisión. La conectividad siempre nos ha jugado una mala pasada esta noche. Es lamentable. Vamos a ver cómo se va a ir resolviendo. Desde Lima, Perú, nos van a ir comentando cómo podemos terminar la película, ¿no? Así que, bueno, pedimos ahí las disculpas porque, como ustedes saben, estamos en zona y estamos en ciertos territorios que la conectividad no es lo mejor que tenemos. Así que eso en principio. Bueno, estamos en nuestro segundo día de esta muestra cinematográfica que hemos titulado Violencia y Mujeres Indígenas. Queremos recordarle a todos los que están conectados por Facebook o por YouTube que esta muestra va a estar disponible hasta el día de hoy. Y vamos a ver cómo lo vamos a ir resolviendo porque nos interesan que puedan ver y terminar de ver esta hermosa película que estábamos ahí viendo, Lenguas, ¿no? Un cortometraje muy potente que nos estaba dejando sin aliento, ¿no? Este espacio, ¿no? En el marco del Día de la Mujer Indígena es el resultado de un trabajo colaborativo que nos hemos planteado entre Chirapac, Figualmapu, ECMIA y CLACPI, ¿no? Quienes hemos invitado a que podamos dialogar en torno a las realidades que vivimos las mujeres, ¿no? En diferentes territorios y lugares donde existen los pueblos indígenas, ¿no? Este Nutramcam, ¿no? O este foro nos permite de alguna forma seguir conectado con todos ustedes y poder también mostrar a través del cine principalmente esta diversidad y esta riqueza que somos los pueblos indígenas a nivel continental, ¿no? Hoy hemos podido disfrutar en principio un cortometraje de Perú, se llama No Yangpak, que es de Chirapac precisamente. Estábamos Choyún, ¿no? Desde el pueblo mapuche y estábamos viendo lenguas, ¿no? Y bueno, además comentar que está la película disponible, La Tiricia, que la pueden ver, va a estar disponible por 24 horas y que, bueno, pueden verla desde el espacio de Chirapac. O mejor dicho, perdón, va a estar disponible hasta hoy día por la noche, ¿no? ¿Qué más? Contarles que antes de empezar este espacio, ¿no? Quiero invitar a una de las lamienes que me acompañan. Bueno, estoy con dos, estoy con Nina y con Sonia Enríquez Ledat, que es del pueblo Cuna, Panamá, y que nos va a guiar en una invocación que vamos a empezar y que le voy a pedir a Sonia que por favor conecte su micrófono y podamos llamar a las energías para que nos vaya bien, pues, para que podamos terminar este espacio como lo planificamos y como pensamos especialmente para todos y para todas ustedes. Así que la mía, Sonia. En la tarde de hoy, para pedir a nuestras ancestras y ancestros y a nuestro creador Baba y Nana que nos dé esta sabiduría
a todas y a todos los que estamos aquí presentes virtualmente, en presencia, y que también nos lleva por los senderos, esos senderos de esperanza que tenemos con todo lo que somos como pueblos indígenas, por las energías y las vibraciones positivas y esas energías y esa luz que también es una esperanza para nosotras, para todas las generaciones, para todas estas jóvenes y niñez que también viven y conviven dentro de los territorios, parte de los indígenas. Por eso en la tarde de hoy le pedimos este en la todo, todo. Bueno, estamos ahí teniendo nuevamente las está desde una zona ahí que la conexión tampoco no está muy buena, pero hasta que Sonia se pueda eh, incorporar. Sonia, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí, también. Sí, Fele. Ya estas esperanzas y estas palabras y energía positivo para todo en este momento y de tener esa luz de esperanza y esa luz que nos guía de que sea para una esperanza positiva y colectiva para todas y todos nosotros en la tarde de hoy. Por nuestro Creador y por la Madre Tierra y en nombre de nuestras abuelas, abuelos, nuestros ancestros. Mañun Lamión, Mañun, muchas gracias. Eh, Muchas gracias por sus palabras. Esperamos como dices, las energías de los abuelos y nuestros ancestros nos acompañen esta noche y que nos ayuden a poder terminar este espacio que hemos iniciado por segundo día, ¿no? Comentarles que este segundo día de reflexión, ¿no? Vamos a dialogar con dos lamienes que tenemos aquí en este momento que están con nosotros. Ambas son de ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de la América, que nos acompañan esta noche. Contar un poquito quizás de ECMIA, es un enlace continental que tiene 26 años trabajando en la defensa de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas. Están presentes en diferentes territorios, en 23 países, me comentan de todo lo que hoy día ustedes conocen como Latinoamérica, ¿no? De la Yayala, y están presentes en países como Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile también, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. En todos aquellos territorios donde hay pueblos indígenas, este enlace continental que viene trabajando hace más de 26 años está hoy día presente con nosotros y encabezando de alguna forma, además, la Conferencia Global de Mujeres Indígenas que se realizó a través de Chirapac ya hace un tiempo en Lima, Perú, donde tuve la oportunidad de conocer muchas de estas hermanas que hoy día están aquí con nosotros. Quiero empezar bueno, con Sonia Enríquez Ledat. Ella es una lideresa de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá, del pueblo Guna, ¿no? Buenas noches, Sonia, nuevamente. Y también estoy con Nina Sisa Guamán Villa. Ella es una joven lideresa de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de la CONAIE, del pueblo quichua Purúa. Ya me va a corregir la bien si es que me he equivocado. Bueno, queremos nuevamente recordar a la gente que estamos por Facebook y por YouTube de ECMIA Chirapa y Figualmapo y que nos pueden dejar sus comentarios. La idea es
que vayan comentando respecto de la película, de estas tres películas, pero también que pudieron alcanzar a ver y también poder acompañarnos en este Nutram de esta noche, ¿no? En este segundo día de esta muestra que estamos trabajando de manera colaborativa, ¿no? Con las instituciones. Quiero, como un punto a reflexionar, ¿no? Eh, y también para las hermanas. Eh, ¿Cómo se relacionan estas historias que hemos visto esta noche y cómo dialogan, ¿cierto?, con las realidades, con nuestras realidades como mujeres, ¿no?, como indígenas en estos contextos, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que es importante que las mujeres indígenas, las jóvenes, las mayores, ¿cierto?, podamos, hablemos desde nuestra mirada, desde nuestras realidades, sobre las situaciones de violencia que muchas veces están invisibilizadas y que por ahí algunas veces también sentimos que no debemos mostrarlas, ¿no? Como una forma de no mostrar, ¿cierto?, al otro nuestras debilidades, ¿no? Pero que hoy día se hacen tan importante también abordar. O sea, los tres cortos, ¿cierto?, mostraron situaciones muy fuertes de violencia que hoy día ocurren en muchos lugares, en muchas comunidades, también en los sectores urbanos. Bueno, partiendo de esa, doy la palabra a Nina para que podamos empezar en este diálogo. Bueno, Anchituta, Topiconaba, bueno, buenas noches con todos. Bueno, sí, estaba siendo compañera bien, soy Quichua Purúa, no hay problema, así que quédese tranquila. Bueno, justo a su pregunta, sí, los tres cortometrajes representan, ¿no es cierto?, la realidad que nosotros tenemos dentro de nuestros pueblos indígenas, dentro de nuestras comunidades. El por qué es importante que nosotras, las abuelas, jóvenes y niñas, tengamos nuestra voz. Es importante porque como pueblos indígenas hemos vivido, ¿no es cierto?, esa colonización, esa violencia, y nuestras abuelas no han hablado. Mi abuela no, sí me ha hablado, pero se queda callada en espacios de que yo me pregunto, ¿qué pasó con el capataz de la hacienda? Yo me pregunto si le hizo o no le hizo algo. Y así nos preguntamos de otras abuelas, de otras mamás. Pero también nos preguntamos, ¿por qué no hablan? ¿Será que es natural? ¿Será que dicen que no saben que eso, que las violentaron, que las lastimaron? Entonces, el ir hablando con nuestras abuelas e ir preguntando también es ir sanando, ¿no? Es ir sacando todo ese daño que nos han hecho también, pero también no quiere decir que con la colonia nosotros solo nos han hecho daño y o quedarnos en la revictimización, sino también ir aprendiendo de esas experiencias, de ir viendo y preguntándonos, ¿es natural lo que nos han hecho o que lo que han hecho en las haciendas, por ejemplo, aquí en Ecuador? ¿Es natural que el capataz de una hacienda tome a la fuerza a la hija de dos viejitos frente de ellos? ¿Es natural eso? Nos preguntamos. ¿Es natural que empresas extractivas entren a nuestros territorios? Entonces, preguntarnos todo eso, preguntarnos qué vamos a hacer también frente a ello. De preguntarnos y sentarnos frente al fuego, a decir, ¿qué nos va a ayudar a sanar? ¿Qué nos va a ayudar a sanar y también qué nos va a ayudar a defender nuestros territorios? Porque justo en el segundo cortometraje decían cómo se va destruyendo, ¿no? Y no solo se va destruyendo la tierra o los recursos que les llaman, sino que van destruyendo nuestras vidas. Y así se ha ido destruyendo también toda la memoria, ¿no es cierto?, de nuestros abuelas y abuelos. Entonces,
es importante porque para mí, para ir sanando conjuntamente entre mayores, jóvenes y niños, es importante para ir construyendo procesos y ir tejiendo procesos de sanación en conjunto. Entonces, nada más eso, porque ya me queda un minuto. Feliz, ñaña, feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Sonia, muchas gracias también por cuidar ese tiempo, el tiempo. Sonia. Bueno, el ver, ¿verdad?, estos cortometrajes es una realidad que se vive en las comunidades, en los pueblos indígenas, en nuestros territorios, y además cuando vemos, porque ahí se nos demuestra en cines cortos donde existen múltiples violencias. Hay violencias sexuales, también las violencias psicológicas. De igual manera podríamos decir las violencias y donde la violencia ambiental, de igual manera cuando tiene que ver con violaciones a los derechos territoriales, y todo lo que ocurre nos deja como un daño, ese daño a veces personal, colectivo, comunitario. Entonces estos cortometrajes nos trae, ¿verdad? Nos trae a la mente de que hay comunidades tan lejanas desde nuestras abuelas, que hemos sufrido de esta pandemia, de este flagelo, que prácticamente podríamos decir que es la violencia que tanto ocurre pues actualmente igual. Esa es la realidad de la que nosotras estamos viviendo. Y esos daños que van dejando, daños psicológicos, daños sexuales, espirituales, ¿no? Como lo acaba de ver, pues, en este cortometraje que digamos. Y de igual manera es algo muy preocupante cuando se da esas violencias sexuales hacia la niñez, hacia una niña, que prácticamente deja un daño en ese seno familiar, tanto de la abuela, si es de la madre, porque esas violencias también surgen en el seno familiar. Entonces hay que un poco ver toda esa problemática, todo esto, lo que ocurre a nivel social también. Y de igual manera cuando vemos, ¿verdad? Cuando hay en los momentos esa violencia en desalojo de familias por decir la violencia ambiental, de la minería, de proyectos hidroeléctricos, y eso actualmente lo estamos viviendo con todo lo que hemos visto en este cortometraje. De igual manera, sí es muy importante lo que es la sanación, sanación desde nuestra propia espiritualidad, desde esos conocimientos que nuestras abuelas, nuestras ancestras nos han dejado, parte de esa identidad cultural, donde esa sanación la necesitamos de repente en el aspecto comunitario, colectivo, dentro de la misma familia, que es la que hemos visto, ¿verdad? Cuando tenemos que ver con esa medicina tradicional, cuando vimos en el cortometraje, donde esa sanación tiene que darse, ¿no? En el ámbito familiar, de repente si ahí está la abuela, la madre, la niña, porque son daños que nos dejan esas violencias. De igual manera, cuando podríamos decir la voz de la mujer indígena, la voz de la mujer joven tiene que existir y tiene que ser esa voz fuerte para poder dejar para esta generación un cambio, para seguir construyendo en conjunto, en ese colectivo, tanto las mayoras, tanto las que nos están antecediendo, de igual manera con esta juventud que tiene una energía, ¿verdad? Para que se dé ese cambio, así que nosotras como mujeres indígenas, de igual manera las jóvenes que también están construyendo, que pueda ser esa voz en conjunto, esa voz en unidad, para que podamos ir prácticamente, ¿verdad?, trabajando y también de dejar un camino y construir algo positivo para nuestros territorios, para las mujeres indígenas y para la niñez. Con eso lo dejaría. Feliz, ñaña, feliz. Bueno, ustedes han sintetizado, digamos, muy bien estas diversas formas de violencia que se da, yo diría, no solamente hacia las mujeres, ¿verdad? Sino que también hacia nuestros pueblos, ¿no? Y que son pueblos que hemos surgido de esas intervenciones de violencia, ¿no? Y que muchas veces
se suele decir que se reproducen al interior de los propios pueblos, justamente hacia las mujeres y hacia las jóvenes y hacia los niños, ¿no? Las películas nos dan un retrato, hacen un retrato de alguna forma, entre ellas, bueno, las que vimos los cortos, más La Tiricia también, que es otro de los documentales que el público puede verlo desde la página web de Chirapac, ¿no? Vemos que de alguna forma el cine y los cortos nos retratan esta violencia que se da, ¿cierto? Principalmente hacia las mujeres, ¿no? De diferentes frentes, a nivel familiar, a nivel de, ¿cierto? Del otro, ¿no? Que finalmente eh, pareciera ser que se ensaña, ¿cierto? Con las mujeres y con las niñas, ¿no? ¿Por qué no nos comentan ustedes también, ¿no? Nina, Sonia, qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo las mujeres? Porque vemos cómo se está haciendo también algo desde el cine, que es retratar una realidad que está invisibilizada, ¿no? Pero desde el mundo de las organizaciones, ustedes que están ambas en un enlace, ¿cierto? Que lleva bastante tiempo de trabajo, ¿no? ¿Qué se está haciendo con mujeres jóvenes para prevenir y erradicar principalmente estos tipos de violencia, estas formas de violencia? ¿Quién empieza? Pues empieza Nina. Claro, bueno, Nuevamente. bueno, yo creo que como jóvenes indígenas siempre debemos estar primero, también siempre de la mano con nuestras, decimos acá en Ecuador, con nuestros taitas y mamás, ¿no? Para que nos vayan guiando. Y una de las cosas súper chéveres que nosotros también como jóvenes acá en Ecuador hemos hecho es apropiarnos de espacios radiales e ir hablando de qué es violencia, ¿no? De a poquito, de ir reconociéndolas, de ir viendo, principalmente, quién nos hace daño. E ir también proponiendo dentro de las organizaciones indígenas, por ejemplo, acá la CONAIE es una organización mixta donde hay hombres y mujeres, ir conversando entre nosotras mismas, porque muchas de las veces nos hacemos daños entre mujeres porque también nos hacen daño los hombres, pero no quiero decir que ellos tienen la culpa, sino que el estar naturalizada mucho la violencia desde cositas tan chiquitas no nos ha permitido también como mujeres tomar nuestra voz en espacios de toma de decisiones. Ejemplo, en nuestro propio hogar, tomar la decisión sobre como yo como mujer, qué quiero estudiar, qué quiero hacer, y luego ir como a un espacio también en la comunidad de decir, yo puedo apoyar en esto, yo opino esto respecto a este tema. Entonces son cosas chiquititas que parecen nada, pero que nos ayudan como mujeres y junto a los compañeros, nuestros compañeros, ir también viendo esas pequeñas cosas que nos hacemos daño mutuamente. Y también así nos juntamos para, para defender nuestros territorios. Lo digo así porque en la CONAIE siempre es como, no es que hacemos una lucha individual solo de mujeres o una lucha individual de un territorio frente al extractivismo, digamos, sino nos apropiamos de esa lucha y vemos cómo aportamos, ¿no es cierto? Y acá en la CONAIE siempre, ahorita estamos en una lucha de, ya es hora de una presidenta mujer en la CONAIE, decimos, pero eso también debe ser con una posición de que no solo es la cuestión de que suba una mujer a la presidencia de la CONAIE, que es una organización grande, ¿no? Y representativa, sino también del qué significa como mujer subir a una dirigencia y nosotros cómo también hemos encarnizado todas esas violencias que nos hacen daño. Si solo decimos mujeres al poder por decir y no reconocemos que nosotras como mujeres ejercemos violencia sobre otra mujer por el nivel económico, por el nivel académico, por el hecho de que soy conocida, por el hecho de que, entonces, todas estas cuestiones y ver también que las luchas que nosotros tenemos no solo es de enfrente de las violencias, de pequeñas cositas, sino también de ese sistema patriarcal, machista, que nosotros vivimos y que nosotros como mujeres también la tenemos dentro, irnos criticando y autocriticando en nuestro quehacer político como mujeres, en la toma de nuestras
de nuestras decisiones y también de nuestro caminar. Entonces es ir viéndonos desde adentro hacia afuera, ir viendo esas violencias internas y externas que nos hacen daño en las comunidades y también qué cosas de afuera también nos van dañando y nos vamos como poniendo en contra a todos, pero la cuestión es ir trabajando en conjunto y bueno, eso les podía compartir, ya que me quedaba un minuto y quisiera cuidar el tiempo. Muy bien, Dina, muy bien. Sí, interesante el punto que comenta Nina. Debo comentar que conozco ahí el proceso un poco de la CONAIE, tuve la suerte de trabajar un tiempo ahí con ustedes y claro, como dices tú, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Cuánto es ese tiempo de mujer también, ¿no? Esos espacios que, aunque están ganados, pareciera ser que faltan unos impulsos, ¿no? Y, pero bueno, sigamos con Sonia para que, más que seguir con mis propias reflexiones, digamos. Bueno, verlo desde un nivel como comunitario, nacional, local, ¿verdad? Cuando se ve la realidad de que esta violencia, que lo hemos dicho, porque cuando se ve violencias individuales, de igual manera cuando dañan, cuando hay un desequilibrio en el seno familiar, cuando eso se calla, porque siempre en algunos momentos se calla por temor y todo eso. Y entonces, ¿de qué manera no uno ha pensado y de ver un trabajo colectivo? Porque sabemos de que como una organización nacional de mujeres indígenas, eh, estamos prácticamente viendo de diferentes pueblos con sus propias realidades y de ver, pues, ¿no? Porque ahí hay, podríamos decir, también hay diferencias geográficas y de qué manera, dónde está más la violencia muy afectada y que se va incrementando, de repente en algún territorio también hay, pero que podríamos decir en muchas veces se invisibiliza. ¿Verdad? Entonces, viendo toda esa situación, nosotras igual lo podría verlo desde un aspecto, podríamos decir, de lo local, de lo nacional, de esta igual manera de lo continental, porque verlo desde una etnia que en su agenda tiene lo que es el tema de violencias y entonces también eso no ha traído para nosotras de fortalecer, porque se necesita fortalecer de igual manera lo que podríamos decir en los temas para poder eso llevar también hacia lo que es la base comunitaria. Y entonces, y de trabajar en colectivo y como dice nuestra compañerita Nina, nuestra hermana Nina, de que es verdad, porque prácticamente de verlo desde ambos lados, no solamente porque son mujeres, no, se tiene que verse desde esas dos fuerzas, ¿no? Que siempre hemos dicho, mujer, el hombre, que hay que ver desde un trabajo colectivo. Entonces, de esa manera, pues, ¿no? Se realiza lo que es la campaña de sensibilización, de poder de que los propios dirigentes, autoridades, compañeros, también tienen que ver de que esa problemática, cuando se tiene que ver las diferencias, violencias que va existiendo y que existe, también es una preocupación, tiene que ser también de ellos, ¿no? Así que podríamos decir de esa campaña de sensibilización, no es que solamente se lleva a las mujeres, sino que también tiene que llevarse desde un nivel con los compañeros también. De igual manera ha sido muy, muy importante de estar en estar organizadas las mujeres y también la participación de las jóvenes. Es sumamente importante para poder fortalecer y de poder, poder prevenir, informar y llevar, ¿no? Esta información de lo que podríamos decir a nivel de las comunidades. También es de empoderar a la mujer, de empoderar a la niñez, porque de manera en eso son prácticamente podríamos decir que viene a darle ese valor agregado, porque hay que nosotras en vez de caer
en vez de tener ese miedo, también se tiene que conocerse los derechos, porque en algún momento se vulnera los derechos, ¿no? Cuando vienen esas violencias, cuando se tiene ese temor de no querer denunciar. Entonces, de igual manera, también hemos utilizado mucho lo que es nuestro idioma, porque también es muy importante, ¿verdad? Como son diferentes territorios, pueblos, se lleva en los diferentes idiomas para que sea muy fácil, entendible y de con algo más de la base, con palabras muy sencillas. Así que también se ha utilizado lo que son las radios, que en algún momento existen esas emisoras, ¿no? A nivel de las comunidades y de que ese mensaje también se pueda darse. De igual manera se ha trabajado con folletos donde se habla en el lengua, nuestro idioma también de prevención, de poder, de qué manera, dónde, cómo, ¿no? Y también desde una espiritualidad, porque verlo desde el contexto espiritual también es sumamente importante para nosotras, porque si nuestras autoridades sabios que nos hablan de esto, de que la mujer es tan importante, entonces, claro, hay que llevarlo también desde ese punto. Y de igual manera para las mujeres, las mayores, las jóvenes, que hay que cuidar, hay que proteger a esta niñez que también viene creciendo, porque son daños que también van ocasionando, ¿verdad? Entonces todo eso también se trabaja. Y de igual manera, ir visibilizando, no solamente verlo en un contexto solamente como mujeres indígenas, porque también ese tema, si lo vemos a nivel nacional, y de que también con otros movimientos de mujeres, y cuando yo me refiero a lo que es la etnia, de ver de que hay que hacer esas alianzas, ¿verdad? Hay que hacer esas alianzas y de cómo ir trabajando, de ver la problemática que es un daño pues que está ocasionando y que todavía lo estamos viviendo y eso se viene, no tiempos atrás. Entonces yo sí lo dejaría un poco por ahí porque hay tanto que compartir y tanto que de repente se trabaja y se realiza, ¿no? Pero sí es importante la participación de estas jóvenes y de la niñez y de nuestras autoridades también. Así es, ¿no? Así es, porque van cambiando también las prioridades, ¿no? Ya hay, como dice Sonia, también quizás hoy día la situación de las mujeres, así en términos generales, también está en la agenda y creo que eso también ha influido, digamos, en las necesidades de demanda o de visibilizar y mirarnos también de qué está pasando con las mujeres indígenas, ¿no? Eh, Creo que los materiales esta noche nos han graficado muy bien las formas, las distintas formas de violencia. Estaba pensando mientras Sonia comentaba esto de que a veces no se tiene oculto, ¿no? La tiricia, uno de estos documentales que queremos que lo puedan ver desde la página de Chirapac, ¿no? De nuestra querida Ángeles Cruz, un cortometraje muy bello, muy potente. Bueno, Ángeles nos tiene acostumbrados justamente a mostrar esas cosas que a veces no queremos ver, ¿no? Y que son tan necesarias, digamos, para esta reconstrucción, ¿no? Que habla Sonia, ¿no? Para fortalecernos como pueblos, como nacionalidades. Estaba recordando algo que nos comentaba en un momento Ángeles Cruz a nuestro equipo de FIC, ¿no? Y que señalaba que cuando la presentó en su comunidad, este corto que habla de 3 tipos de violencia, ¿no? Que se ha arrastrado desde la abuela hacia la hija y hacia la nieta, posiblemente, digamos, y que se siente que quizás no somos capaces de cortar esa violencia. Contaba Ángeles que cuando la proyectaron en la comunidad, la comunidad se quedó en silencio, ¿no? Y que uno de los protagonistas que está como el hermano de la pequeña, de la más chica, eh, lo único que dijo es que
que esa persona que aparecía ahí en la película no era él, ¿no? Que no era una persona que hubiese dejado solo a su hermana. Eh, Creo que da cuenta también cómo se va rompiendo esos tabú que quizás en un momento las tuvimos, yo creo que ocultas, no quiero decir que las tuvimos, que las dejamos pasar o que simplemente se naturalizaron, sino que más bien creo que por diferentes factores, por miedo, por violencia, ¿no? Por no saber cómo actuar, se han mantenido ahí un poco, se mantuvieron un poco ocultas, ¿no? Sin saber cómo reaccionar. Eh, ¿Qué falta, Pulamien, qué falta, hermanas, por parte de las propias comunidades, por parte del Estado, y también por parte de los varones? Para que, me imagino que ustedes también se han preguntado eso, ¿no? ¿Qué falta para hacer esos cambios, ¿no? Para erradicar esas violencias que se están dando, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿O qué nos falta hacer? Yo considero que me queda bien clarito una experiencia que tuvimos en la sesión 63 en Naciones Unidas sobre la condición jurídica de la mujer. Y era clarísimo de que los estados nunca presentaban las cifras reales sobre violencias de las mujeres en sus países. ¿Y eso qué significa? O sea, para mí, el no tener esa información es también nosotros no tener en qué basarnos para también exigir nuestros derechos, exigir que se creen políticas públicas frente a las violencias, exigir también que se respeten a los pueblos indígenas en tema de extractivismo. Y eso falta el Estado de que se diera la verdad, digamos, que no se excuse y diga, pues, no pasa nada en el país y que todo anda bien, y que todo es bonito y todo es color de rosas. Es una experiencia que me llevo súper claro, y no digo que solo el Estado tiene el deber, sino que nosotros también tenemos el deber de ir visibilizando esas violencias que hay desde nuestras casas, en nuestras comunidades, en los espacios amplios políticos y en las universidades también, en los, digamos, en los espacios académicos. Entonces, ir visibilizando también desde nuestros espacios es ir también reconociendo esas violencias, ir preguntándonos también qué vamos a hacer. Esa es una de las cosas también que me queda. ¿Y qué también nos falta? Nos falta ir construyendo y tejiendo nuestros propios espacios donde podamos acudir. No quisiera decir esto, pero donde una mujer que ha sido violentada pueda acudir con seguridad, donde esa mujer pueda hablar y decir, me pasó esto, quiero sanar. Perdón. Entonces, ir creando esos espacios, ir tejiendo, es importante para que mujeres que han sido violentadas puedan continuar con su vida y, y puedan ir sanando, y también esas mujeres puedan también ser el apoyo de otras mujeres que hayan pasado por estas situaciones feas, ¿no? Que no quisiéramos que pase, pero pasan, y sobre todo ir reconociendo, ir también diciendo que existen dentro de nuestros círculos, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra comunidad, dentro de la organización también, decir esto pasa, porque cuando no lo decimos y no hablamos, va a seguir sucediendo. Y entonces nada, pues aportar desde eso, y disculpen que me quebranto, pero a veces este tema me llega mucho, entonces nada, compartir eso. No pida disculpas, la mía, no pida disculpas. Se entiende perfectamente. Muchas gracias por compartir sus sentimientos con nosotros esta noche. Sonia, ya estamos terminando. Sí, bueno, yo creo que son retos, desafíos que todavía tenemos que ir enfrentando, y sentir de que estas violencias que sabemos que existen, las realidades,
y que se está viviendo, y se está viviendo en las comunidades, de repente en el seno familiar, cuando vemos lo de esta película, ¿no? De la niña, la madre, la abuela, y entonces, y que el tío, que el padre, porque esa es una realidad que existe. Y entonces de ver cómo se puede ir ampliando más y no es que el problema está aquí o se ha acabado, sino que hay que irse más y no ver de que solamente el problema es de la familia, sino que hay que verlo en conjunto, hay que verlo desde lo colectivo y desde la solidaridad, porque no sabemos, ¿verdad? De neto, prácticamente de donde se está viviendo esas violencias o cuando tenemos que ver con los territorios, también hay que sentir pues de que es un problema de todas y de todos. Y que también yo creo que hay mucho a nivel comunitario, se tiene que irse todavía trabajando, se tiene que irse en ese acompañamiento y también ir tejiendo esas redes comunitarias, ir tejiendo igual manera a nivel, de repente podríamos decir, de instituciones con organizaciones y que no sea solamente que se vea, pues no, que es un problema solamente de las mujeres indígenas. De igual manera, si lo vamos a ver desde el Estado, porque como mujeres indígenas, como pueblos indígenas, también somos parte de los estados, parte de los diferentes países que somos. Así que el problema no solamente de la mujer, hay que ir pensando y ver también desde ese punto de vista que los estados, porque muchas veces, a veces también se nos invisibiliza. No se dice las estadísticas porque ocurre lo que son los femicidios, aunque hay leyes. En Panamá podríamos decir la ley 38 sobre la violencia doméstica, después vino la ley 82 de femicidio, de igual manera de la violencia contra la mujer, y cuando hemos visto, ¿verdad?, sobre el protocolo ante la eliminación de la discriminación, no solamente ver de que el Estado vea y eso existe, no, sino que a veces en algún momento, ¿verdad?, cuando nosotras como mujeres jóvenes, cuando tenemos que ver esta problemática, hay que también ver de que nos tienen que diferenciar también desde nuestra propia realidad, no en una ley que tiene que verse todo para todas por igual, porque como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, tenemos nuestras propias particularidades, tenemos una identidad cultural propia y hay que verlo también por ese lado. Así que se ve de que los estados también tienen que crear esas políticas públicas una línea más directa hacia las comunidades indígenas, hacia los territorios, con las mujeres indígenas y trabajar con esta juventud que también están viendo, ¿verdad?, de qué manera este problema que está suscitando, porque de repente podemos llevar concienciación, sensibilización hacia una comunidad, pero si no hay esas otras tipos de herramientas, también, ¿por qué? Porque también en algún momento no sabemos lo que está ocurriendo en ese seno familiar, por qué se calla, por qué hay ese temor, por qué hay ese miedo, ¿verdad? Entonces yo solamente sí lo dejaría hasta ahí, de que hay que seguir trabajando a nivel comunitario, nacionalmente, igual continental, pero también hay que hacer un llamado al Estado de que nosotras las mujeres indígenas existimos y que tenemos que seguir construyendo para tener un equilibrio para nuestras comunidades, para las mujeres, y que tenemos que tener vivir un bien colectivo dentro de nuestros territorios, porque si vamos a hablar de violencias ambientales, también nos están violentando desde los estados. Hasta ahí yo creo que lo dejaría, pero sí hay mucho que ver porque es una tristeza, es algo que nos llega a nosotras como madres, como abuelas, como mujeres, ¿verdad? Y también de tener ese trabajo de un liderazgo también nos llega cuando vemos ese tipo de cortometrajes y de verlo desde una realidad que se está viviendo en los momentos actuales. Así que no podemos hacer una mirada de otro lado, sino que tenemos que tener esa mirada hacia las comunidades, con nosotras mismas como mujeres y de igual manera con la juventud, porque hay que seguir construyendo y tejiendo para que haya ese equilibrio que tanto ansiamos.
Mañón, Damián, muchas gracias por a ambas por este mensaje, ya estamos concluyendo. Bueno, más que una conclusión, creo que la invitación ha sido a reflexionar. Esperamos que ustedes también puedan hacerlo desde sus propias casas, desde sus propios espacios. Si bien esta noche hemos hablado de esa violencia que se genera hacia las mujeres indígenas, no es algo que solo nos preocupa o que nos sucede a nosotras, ¿no? También a otras mujeres, ¿no? También a otras jóvenes, a otros niños también que muchas veces se genera, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces se genera esa violencia desde los estados, ¿no? Que creo que es una de las violencias más brutales que se está dando. Quiero comentar que desde Chirapaz me dicen que pueden encontrar información en línea y líneas de atención en casos de violencia contra las mujeres en la web de Chirapac, ¿no? Ahí, bueno, aparte creo que también pueden encontrar mayor detalle e información que por parte de Chirapac está siempre actualizándose y generándose en este trabajo de enlace que están encabezando, ¿no? Quiero agradecer una vez más a todos los que nos están acompañando, recordarles que la tiricia va a estar disponible hasta esta noche, espero que no se la pierdan. Es un potente trabajo de Ángeles Cruz y que vale la pena sin duda poder revisarla y poder reflexionar también, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos esa imagen y qué pasa con nosotros, qué estamos haciendo? Porque yo creo que esa es la respuesta que quizás ahora no vamos a tener, pero que esperamos que este espacio haya ayudado, ¿cierto?, a visibilizar y a mostrar estos temas que hoy día se está trabajando desde el punto de vista de las propias mujeres indígenas. Y como decía Sonia, este es un trabajo que no solamente nos corresponde a las mujeres, ¿no? Que es un trabajo es una reflexión y una tarea como pueblos, ¿no? Y como sociedad. Bueno, para terminar voy a pedirle a Nina, quien nos va a acompañar y nos va a guiar en esta invocación final con la cual terminamos este ciclo de estos 2 días. Agradecer a ECNIA, a CLADPI, al equipo de Figualmapo y Chirapac por todo ese enorme trabajo que hace posible estos 2 días de visionado, ¿no? Que habla sobre violencia y mujeres indígenas en el marco del Día Internacional de la Mujer. Por mi parte, me despido. Muchas gracias a ambas por ser parte de esta noche y esperamos a ustedes, a quienes nos están mirando y acompañando esta noche, que haya sido del agrado y que finalmente sea un aporte a esta reflexión que esperamos que ustedes puedan continuar en cada uno de sus casas. Bueno, eso, Mañum, Chaltumay, Peucayal, y dejo ahí con Nina. Bueno, nada, decirles y compartirles que siempre a mí me acompaña una tierrita que es de mi provincia, ya que yo vivo en Quito, que siempre está aquí, y la tierrita representa para mí mis abuelos y mis abuelas desde Chimborazo, de donde soy. Y nada, en este cierre decir que vayamos sanando desde las risas, los llantos, desde el compartir, el caminar, para irnos sanando de todo, ¿no? y sanarnos en colectivo también, que mucho nos hace falta. E irnos preguntando también, en irnos abrazando también, apapacharnos en todos los momentos, entre compañeras, entre compañeros, para seguir en este camino de lucha también por un mundo, digamos, feliz, por un mundo donde no haya desigualdades, y también por un país o países también aquí interculturales. Y nada, pues decir gracias a todos y que tengan buena noche. Ashituto.